Buenos días a todos. Empezamos la jornada de la mañana hoy con esta parte que le hemos llamado el talón de Aquiles, el tiempo, ¿no? Para el ictus el tiempo es muy importante y ahora vais a ver en las exposiciones que no solo para el ictus isquémico, como decíamos ayer, también para el hemorrágico, también probablemente en la investigación, como luego nos hablará el doctor Sobrino, muchas terapias neuroprotectoras tendremos que probarlas en fases tempranas. Creo que va a ser una sesión muy interesante. Vamos a hacer 3 sesiones como ayer, la discusión, va a haber un café, también como ayer por la mañana, y luego seguimos con las siguientes. La primera sesión de la mañana corre a cargo de Natalia Pérez de la Osa. Es para mí un placer que ella esté aquí porque ha sido compañera de trabajo durante muchísimos años. Ella es neuróloga especialista en ictus y es la responsable de la unidad de ictus del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, que es donde yo me formé y donde continué trabajando muchos años. Y además, desde el 2020, Natalia es la directora del Plan de Atención al Ictus del Departamento de Salud de Cataluña, cuyo objetivo es planificar, implementar y evaluar la atención al ictus a nivel territorial en toda la comunidad autónoma. Bueno, dentro de sus áreas de interés, ella ha trabajado mucho en el diseño y en la implementación de la escala RACE, que es una escala prehospitalaria basada en la escala NIH, y también es la investigadora principal de un ensayo clínico, el RACE-CAT, que ha intentado valorar cuál es el mejor circuito de pacientes, o bien directamente al centro terciario o pasando por un centro primario, y que espero que nos pueda presentar. Ella es autora de multitud de publicaciones y es un honor tenerla aquí con nosotros. Pues cuando quieras, Natalia. Buenos días a todos. Bueno, gracias, Elena, por la presentación tan cariñosa. Y para mí también es un placer estar aquí. Con Elena hemos trabajado, yo creo que más de 10 años juntas allí en Canruti. Y además, bueno, también como muchos de los médicos, yo pasé el año del MIR aquí en Oviedo estudiando, o sea que también es un placer poder volver a Oviedo, que tengo mucho cariño. Así que muchas gracias por haber pensado en mí para compartir la experiencia de la organización a la atención al ictus en Cataluña, que al final no es que sea una solución válida para todos, ¿no? Cada territorio tiene que organizar en función de su realidad geográfica, de los profesionales, de los centros que hay, de los recursos en los que tienes, ¿no? Y tomar decisiones entre todos. Pero bueno, quizás un ejemplo pues, de cómo nosotros vamos avanzando en este sentido. Bueno, Cataluña tiene esta característica de que la mayoría de la población, no sé si tengo aquí, sí, perdón. ¿Sí, no? Bueno, pero no se ve demasiado, ¿no? Bueno, la mayoría de la población vive en la zona de Barcelona, que es esta zona de aquí. Casi la mitad de la población está localizada en la área urbana o suburbana de Barcelona y la densidad de población es mucho menor en todas las otras 3 provincias, ¿no? Girona, Tarragona y Lérida. Hay unos 13.000 ingresos por ictus al año y este es el mapa de los centros de atención al ictus en Cataluña. Nosotros tenemos un modelo en el cual hay 3 niveles asistenciales y durante muchos años se fue desplegando este modelo abriendo muchos hospitales teleictus, que son los del primer nivel asistencial, los puntos verdes, que son los hospitales que tienen capacidad para hacer un primer diagnóstico, un TAC simple, empezar el tratamiento trombolítico, guiados por un neurólogo a distancia que se conecta a la red de teleictus, que puede ver el TAC y puede ver el paciente, y luego este paciente, una vez ya empezado el tratamiento inicial, trasladarse a otro hospital ya que disponga de una unidad de ictus, que serían los centros primarios. De centros primarios hay más, son los puntos amarillos, están pues en las ciudades más grandes y estos centros ya disponen de un equipo de neurología las 24 horas, de una unidad de ictus donde ingresar el paciente y algunos de ellos, que son los amarillos con el reborde rojo, son centros primarios pero que han empezado a hacer trombectomía en horario laboral. Este mapa evidentemente pues va cambiando con el tiempo y vamos desplegando todas las posibilidades terapéuticas lo más cerca posible de la población, ¿no? Y luego pues finalmente están los centros terciarios, que son los que pueden ofrecer toda la opción de tratamiento con la trombectomía, con neurocirugía, con todo el terciarismo,
pero que están todos localizados en la zona de Barcelona, ¿no? Y por eso, poco a poco, en algunos de los hospitales primarios se va ampliando el horario para poder ofrecer también trombectomía a los pacientes en estas áreas más periféricas. Lo que sí que en Cataluña también reforzamos mucho es que estos centros se acrediten. La acreditación, bueno, es un proceso que es un poco laborioso, que es pesado, pero que vale la pena porque internamente los hospitales pues, se ven obligados a revisar qué protocolos tienen escritos, a poner de acuerdo a todo el equipo pues, para poder escribir estos protocolos, a hacer el esfuerzo de evaluar los resultados, y es un proceso que vale la pena un poco para ordenar, saber cada uno dónde está y en qué puntos falla. Entonces, de los hospitales de Cataluña hay 6 acreditados por la Sociedad Europea y otros que están en el proceso de hacerlo. Como os decía, este modelo ha ido evolucionando a lo largo de los años. No voy a entrar en detalle, pero bueno, lo que os quiero mostrar es cómo a la vez que van apareciendo nuevas terapias para los pacientes con ictus, pues también el sistema organizativo tiene que ir evolucionando para poder ofrecer estas terapias lo antes posible a todos los pacientes. Y lo que creo que es muy importante destacar es que en Cataluña, entre el 2013 y el 2015, se llevó a cabo el estudio REBASCAT, que fue uno de los estudios que demostró el beneficio de la trombectomía en pacientes con una oclusión de gran vaso, ¿no? Y que se publicó en New England junto con los otros estudios que cambiaron y revolucionaron mucho el tratamiento de los pacientes. Y luego, recientemente, hemos continuado con el estudio RAISCAT, que es otro estudio randomizado a nivel territorial. Y esto lo que nos ha permitido es que todo el mundo se sienta muy implicado. Son estudios de ámbito territorial, de manera que todos los centros pues, han participado, conocían los estudios, se sentían implicados, y esto ha ayudado a reforzar mucho la organización y la red. De manera que hacer investigación clínica basada en una red de atención al ictus también refuerza la red, y creo que es algo que quería destacar porque es una experiencia muy positiva que hemos tenido en Cataluña. Bueno, vamos yendo más en detalle lo que es el código ictus. Nosotros tenemos suerte porque el sistema de emergencias médicas es solamente una empresa que tiene diferentes proveedores de ambulancias, pero que están coordinados por un mismo centro coordinador, siguiendo los mismos protocolos, el mismo programa formativo, de manera que es fácil poner en marcha protocolos o hacer cambios en los algoritmos de traslado, porque al final trabajamos con una sola empresa, ¿no? Y también destacar que la mayoría de códigos ictus en Cataluña son atendidos por técnicos sanitarios, son unidades de atención básica, no tienen ni enfermería ni médicos en la ambulancia, de manera que ellos pueden hacer una primera atención, hacer el preaviso, evaluar el paciente, pero no pueden ni colocar una vía periférica ni empezar ningún tratamiento. Esa es la situación que nosotros tenemos, ¿no? Los criterios para activar el código ictus en Cataluña: no ponemos límite de edad, sí que valoramos que el paciente previamente pudiera ser una persona que no dependiera de terceras personas para hacer las actividades básicas, ¿no? Un ranking, menos de 3, que esto a nivel prehospitalario se evalúa de una forma un poco rápida y se les pregunta pues básicamente si la persona era independiente. Y luego el tiempo de evolución menos de 24 horas o un ictus que no se sabe bien la hora de inicio. Todo esto está escrito en una instrucción de trabajo, en una instrucción del Departamento de Salud, que es válida para todo el territorio, de manera que todo el territorio y todo el servicio de emergencias médicas sigue los mismos criterios. Como veis, en nuestro caso, pues no todos los pacientes acuden al SEM, ¿no? Al servicio de emergencias. Un 60% son las activaciones de código ictus que se realizan desde el SEM. Luego hay otros pacientes, casi un 15%, que acuden ellos por medios propios o que van a hospitales más pequeños, y desde allí también se activa el código ictus. Sabemos que activar el código ictus vía SEM es lo más rápido y lo más eficaz, y por tanto pues vamos haciendo esfuerzos para que la población intente utilizar esta vía de aviso, ¿no? Como la primera opción ante los síntomas del ictus. Algo que añadimos al código ictus en Cataluña fue la escala RAIS, como comentaba Elena. Es una escala de valoración clínica que la diseñamos en base a la escala NIH, que es la que utilizamos los neurólogos para cuantificar la gravedad del ictus, y la simplificamos utilizando solo 5 ítems de la escala NIH, y la puntuación total va de 0 a 9.
La simplificamos para que pudiera ser evaluada dentro de la ambulancia por técnicos sanitarios. Lo que vimos es que lo que queríamos era encontrar una escala que nos permitiera identificar a nivel prehospitalario los pacientes que tenían una oclusión de gran vaso, que podían ser candidatos a una trombectomía, porque la trombectomía no está disponible en todos los hospitales y pensábamos, si podemos identificar los pacientes a nivel prehospitalario que necesitan una trombectomía, igual estos pacientes tenemos que trasladarlos directamente a un hospital donde se pueda hacer una trombectomía. Lo primero que necesitábamos era una herramienta para hacer el triaje de estos pacientes. Y ese fue el motivo de trabajar en la escala RACE. Lo que vemos es que a mayor puntuación en la escala RACE, mayor es la posibilidad de que el paciente tenga realmente una oclusión de un gran vaso, ¿no? Que serían los pacientes en amarillo. De manera que el punto de corte de 5 o más permitía identificar al 84% de los pacientes que tenían una oclusión, algunos quedaban con RACE más baja de 5, pero también eran pacientes con clínica más leve, y el problema de la escala RACE es que también incluye falsos positivos, ¿no? Son los pacientes azules, es decir, pacientes que tienen una RACE alta, un NIH alto, una clínica grave, pero que en realidad no es por una oclusión de gran vaso, sino por la gran mayoría de ellos porque eran pacientes con una hemorragia, que a nivel prehospitalario no se puede diferenciar. Entonces, la especificidad no es tan alta. La escala RACE se validó en diferentes estudios en Cataluña y también externos, y lo que fue también muy interesante, creo que la experiencia muy interesante es cómo se implementó, cómo se añadió esta información al protocolo de código ictus y la satisfacción de los propios técnicos sanitarios de tener una herramienta más con la cual poder valorar a los pacientes y transmitir esta información a los hospitales. Simplemente eso para mí ya fue una ganancia, porque ellos se empoderaban, ellos tenían más información, y esta información que te transmiten al hospital, el neurólogo, la persona que recibe el código ictus, pues le da mucha información. Si la escala RACE es muy alta, pues a lo mejor ya preavisas a todo el equipo, atención, allí que llega una posible trombectomía, ¿no? Luego, pues si es una hemorragia, se desactiva todo, ¿no? Entonces, todo el trabajo de implementar la escala RACE fue laboriosa, pero bueno, finalmente conseguimos que ahora, actualmente, casi más del 95% de los códigos ictus en Cataluña vienen con esta información añadida. Respecto a la información, bueno, también es muy importante y potenciamos mucho que desde el Centro de Coordinación del SEM se haga ese preaviso, dando los mínimos datos posibles para no alargar la conversación, pero los datos relevantes, que puedan ser información relevante para la persona que va a recibir el paciente en el hospital. Sobre todo, pues algunos antecedentes tipo si el paciente está anticoagulado, la gravedad clínica nosotros usamos la escala RACE, las constantes, el tiempo estimado de llegada, y con todo esto la mayoría de hospitales ya están trabajando para abrir la admisión administrativamente antes de que llegue el paciente, empezar a hacer las solicitudes, pedir el TAC, avisar al radiólogo, todo lo que se pueda hacer antes de que llegue el paciente, pues ganas tiempo, ¿no? Y a la llegada del paciente tener la máxima información posible, ir directo al TAC y empezar el tratamiento lo antes posible. O sea que este preaviso y esta comunicación entre el SEM y los hospitales es también básica. Bueno, siguiendo un poco, como os decía, ¿no? Una vez tenemos una herramienta a nivel de la ambulancia que puede predecir aquellos ictus más graves, que muchos de ellos puedan acabar con una trombectomía, y teniendo en cuenta el mapa que tenemos en Cataluña, con muchos hospitales pequeños y solo algunos que pueden ofrecer la trombectomía, ¿no? Que esto cada territorio puede ser distinto, pero nosotros teníamos esta situación y así es en muchas partes del mundo, pues la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo trasladamos al hospital más cercano? Igual está aquí a un cuarto de hora, donde no le van a poder hacer la trombectomía, pero bueno, podrán hacer un TAC, ver si es una hemorragia o no, empezar el tratamiento trombolítico y si realmente lo necesita, ya luego lo trasladamos a un centro de trombectomía. O no, vamos directos al centro de trombectomía, que está un poco más lejos, igual es 1 hora y media de camino, pero no perdemos el tiempo parándonos en un hospital ¿no? más pequeño. ¿Cuál es la mejor opción? Entonces hicimos el estudio RACE-CAT, que es un estudio randomizado que compara estas dos opciones.
¿no? Un poco es el tema, ¿no? Los pacientes, sobre todo, que viven en áreas más alejadas, ¿qué es mejor? ¿Me paro en el hospital, hacemos una primera valoración o voy directo al centro de trombectomía? Este estudio lo hicimos en todo el territorio de Cataluña, con todos los hospitales, durante 3 años, y finalmente pues, se incluyeron 1.400 pacientes. Esto, bueno, no voy a entrar en detalle, solamente decir que la evolución clínica, el resultado que queríamos ver era la situación clínica a los 3 meses, ¿no? Si el hacer un circuito u otro significaba un cambio en la recuperación clínica neurológica de estos pacientes, que se evaluó telefónicamente de forma centralizada por un equipo de enfermeras que no conocían cuál había sido el circuito. O sea, que la valoración fue ciega, ¿no? Y en ese sentido pues, le da más calidad al estudio. Bueno, y estos fueron los resultados. No es lo que esperábamos, porque nosotros teníamos la hipótesis de que ir al centro donde se pudiera hacer la trombectomía íbamos a ganar 1 hora, 2 horas de tiempo y iba a ser mejor para el paciente. Pues los resultados, aquí vemos la distribución de la escala de ranking en los 2 grupos y es exactamente igual. O sea, ambas opciones ofrecen las mismas posibilidades de recuperación clínica. No había diferencias. Podemos decir que eso, ¿no? Pues que una opción o la otra no cambia la evolución clínica, de manera que cómo organizar a nivel de cada territorio el mejor circuito, pues igual no depende tanto de argumentos clínicos, sino de logísticos o de lo que en cada territorio sea más fácil de organizar, ¿no? Bueno, vimos también si en general no había diferencias, pero a lo mejor en algún grupo de pacientes, pues quizá los que estaban en ventana para recibir TPA o los que tenían una escala RACE más alta, quizá en estos sí que era mejor ir directos a la trombectomía. La verdad es que al analizarlo por subgrupos tampoco vimos ningún grupo en concreto que se beneficiara más de una opción o de la otra. Lo que sí que vimos, y esto me parece interesante, y a ver si explico bien esta gráfica, esto es el tiempo de evolución desde que han empezado los síntomas hasta que la ambulancia atiende a ese paciente. Cuando el tiempo de evolución era hasta 3 horas, ¿no? 180 minutos, las 2 opciones de traslado, pararte en el hospital más pequeño o ir directos a un hospital con trombectomía, pues ofrecen más o menos las mismas posibilidades de recuperación, porque estos pacientes llevan poco tiempo de evolución, están aún en ventana para recibir tratamiento trombolítico, ¿no? En cambio, cuando ya el paciente lleva más tiempo de evolución, aquí es donde la línea azul es ir directo a la trombectomía, aquí es donde esta opción gana más que el pararte en un centro local. En conclusión, los centros locales más pequeños tienen un motivo de ser, ¿no? Es válido, igual que el paciente sea atendido en este hospital, sobre todo en los pacientes que están en ventanas muy cortas, que son los que más pueden beneficiarse de alguna opción en estos hospitales. En Cataluña, estos hospitales, muchos de ellos son hospitales teleictus. Luego, Marc creo que también nos comentará cómo funciona la red de teleictus. Nosotros, bueno, es verdad que son hospitales más pequeños, que no tienen neurólogo y que hay que estar muy de forma periódica acompañándoles, revisando los protocolos, viendo que todo funcione, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor pararte en un hospital tiene sentido cuando este hospital está preparado y sus profesionales formados, ¿no? Entonces es algo que también hay que ir trabajando. Nosotros hace ya un tiempo, además fue un trabajo que hicimos con Elena, que validamos, ¿no? La opción de parar en un hospital con teleictus, que demostraba que administrar el tratamiento trombolítico en estos hospitales con menos experiencia, pero guiados y acompañados por un neurólogo a distancia, era igual de efectivo, igual de seguro y además permitía aumentar la tasa de tratamiento a nivel de la población, o sea que realmente permitía ofrecer el tratamiento de forma más equitativa a todo el territorio. Y lo que sí que es importante, y esto sí que me gustaría remarcar, es que, siguiendo los resultados del estudio RACECAT, un mapa en el cual haya muchos hospitales más periféricos, más pequeños, como primer lugar de atención y luego centralizar la trombectomía en otros hospitales, pues es válido siempre que el flujo de trabajo sea óptimo y se vaya evaluando y aseguremos que los hospitales hacen la atención de forma rápida, ¿no? En el estudio RACECAT, por ejemplo, los pacientes que pararon en un centro local,
Muchos de ellos recibieron tratamiento trombolítico y vemos que, por ejemplo, el tiempo puerta-aguja era de 33 minutos solo en nuestros hospitales, igual que en los de centros endovasculares. El tiempo que pasaron en el hospital antes de ser trasladados al centro de trombectomía fue de 75 minutos, que es bastante poco comparado con lo que hay. Vale la pena destacar que el tratamiento trombolítico vemos que recanalizó casi un 20%, o sea, tiene una capacidad de recanalizar la arteria, ¿no? Y por eso es importante ofrecerla pronto, ¿no? Pero luego pues también hacer eso, ¿no? Los traslados, hacer todo el circuito lo antes posible, lo más rápido, para que esta opción sea válida. Si el hospital más pequeño no está preparado, tarda 1 hora en empezar el tratamiento y luego llama a la ambulancia, el traslado secundario se alarga, entonces este modelo ya no es válido. Eso es lo que quisiera destacar, ¿no? La coordinación, el tener a todos los hospitales preparados, buscar vías de comunicación rápidas, todo el mundo muy coordinado es la clave de que el modelo de drip and ship, ¿no? O más descentralizado funcione. Bueno, y finalmente, no sé si voy muy mal de tiempo, también todo esto es un poco la acción, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo montamos nuestros sistemas organizativos, pero la acción tiene que ir también acompañada de una reflexión y para eso necesitamos datos y ver cómo están funcionando las cosas, ver en qué se puede mejorar y volver a la acción. Y entonces nosotros en Cataluña también, bueno, ya desde hace tiempo, la antigua directora del Plan Director trabajó muchísimo para poder tener sistemas de evaluación. Y tenemos, la verdad es que hay mucha conciencia de todos los 30 hospitales que atienden pacientes con ictus para registrar todos los casos en este registro que se llama CICAT, de Código Ictus Cataluña. Este registro incluye datos de la parte prehospitalaria y datos de los hospitales. Bueno, son datos sobre todo de la atención en urgencias, de los tiempos, del tratamiento trombolítico, no tanto de la parte de ingreso hospitalario. Pero lo que sí que tiene como punto fuerte este registro es que hay un equipo de seguimiento centralizado que hacen unas llamadas a los pacientes al cabo de 3 meses para evaluar el ranking, de manera que tenemos un seguimiento también, ya no reportado por los centros, sino de forma centralizada de la gran mayoría de pacientes. Y algo muy bueno de este registro es que también nos da información actualizada semanalmente a través de una página web que además está abierta, podéis consultarla a modo de ejemplo, ¿no? Pero está totalmente abierta y disponible para todo aquel que lo quiera ver, que se actualiza en principio todos los lunes, si no hay fallos técnicos, y que da mucha información a los propios hospitales para ver cómo están comparado con ellos mismos, comparado con los otros hospitales, permite ir viendo puntos de mejora continua y también pues, permite reportar a veces pues, cuando nos piden datos desde las autoridades o incluso a veces de registros europeos que quieren conocer las realidades de diferentes territorios, pues también es una manera muy rápida de disponer de estos datos. Solo algunos ejemplos, ¿vale? Algunos pantallazos de cómo vemos estos datos, porque bueno, yo creo que es algo que da muy buen feedback a los profesionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el número de códigos ictus por años. Lo bueno de este informe online es que puedes seleccionar, es muy dinámico, puedes seleccionar el año que te interesa ver, el hospital, puedes ver solamente pues, los datos de unos hospitales en concreto, ¿no? Entonces es muy dinámico y da muchísima información. Vemos, por ejemplo, de dónde se activan, el origen de las activaciones de código ictus, que como veíamos casi el 60% se realizan desde el SEM, pero luego hay otros orígenes. Vemos el diagnóstico a la derecha, un 16% en nuestro caso son ictus mimics, por ejemplo, ¿no? Son datos así un poco que destaco. Vemos el acceso al tratamiento trombolítico por hospitales. Vemos, por ejemplo, el número de tratamientos con trombolisis que se administra en cada uno de los hospitales de la red. Como veis, hay algunos muy activos y luego aquellos que están más lejos, en el Pirineo, a lo mejor tratan 5 o 10 pacientes al año, ¿no? Vemos el número de tratamientos de trombectomía y cómo esto lo hemos ido incrementando con los años, ¿no? Sobre todo la trombectomía, que es la roja, como hemos ido aumentando, tratando ahora más de casi 1.200 pacientes al año en todo el territorio. Luego vemos los tiempos, esto es lo más interesante. Todo el mundo cuando entra al informe el lunes, yo creo que va a buscar esta diapositiva, ¿no? A ver qué puerto aguja tengo yo en mi hospital. Lo importante también
de ver tu hospital en concreto es ver el global. En Cataluña, unos lo estamos haciendo mejor que otros porque hace más tiempo que estamos haciendo, pues el servicio de urgencias, por lo que sea, ¿no? La organización interna, pero en global, a nivel territorial, que es algo que también a todos nos motiva, tenemos 33 minutos de puerta aguja, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces son datos, el tiempo desde el inicio del ictus hasta el tratamiento son solo 2 horas. Bueno, simplemente mostraros un poco cómo podemos ir viendo estos gráficos y cómo evolucionan al cabo del tiempo, ¿no? El puerta aguja, por ejemplo, hace un tiempo era de 38 y lo hemos ido bajando unos minutos, de manera que puedes ver también en qué momentos empeoran. El año pasado, por ejemplo, con el COVID, gracias a este informe vimos cómo los pacientes llegaban 1 hora más tarde a los hospitales, ¿no? Y esto estaba reflejado en el informe y lo veíamos. Y luego también el informe nos da resultados clínicos, sobre todo de seguridad, de los tratamientos trombolíticos, ¿no? De transformación hemorrágica y de mortalidad, y la recanalización y la evolución clínica a los 3 meses, con el ranking, y que, como veíamos, pues lo podemos seleccionar por el tipo de tratamiento, por el tipo de hospital, por el año, ¿no? Y tenemos muchísima información. Y aparte de esta información, aparte de que los hospitales lo pueden ver y verse cómo están ellos dentro del mapa, pues luego al final también hacemos unos indicadores globales, que creo que esto es muy importante también para ir haciendo anualmente y como mínimo ver que algún indicador no empeora mucho, ¿no? Y que no haya que poner un poco una alerta. Son indicadores del funcionamiento del código ictus en general, pero simplemente que hacer un cuadro de este tipo a nivel territorial creo que es muy importante, pues para ver, por ejemplo, aquí, pues los tiempos. En este caso, el año pasado con el COVID empeoramos un poco, veremos a ver si fue el COVID y ahora hemos mejorado en el 2021, ¿no? o si es algo que está ocurriendo. O sea, que esto te permite ver también a nivel global cómo estamos funcionando. También es importante, siempre que pedimos datos y que queremos que hacer una evaluación, también a cambio ofrecer formación, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Tanto, por ejemplo, nosotros tenemos un curso de enfermería, pero bueno, hacer formación, recordatorios, ir persiguiendo un poco la capacitación de los profesionales, reconocimientos, los premios que ofrece también la European Stroke Organization, ¿no? A los hospitales que cumplen una serie de indicadores. Todo esto pienso que es importante también dar a cambio a los centros pues un poco también de feedback y sobre todo, y esta es mi última diapositiva, algo que también creo que es un gran refuerzo para los profesionales. En Cataluña los neurólogos, bueno, todos los profesionales de la atención al ictus también, bueno, en su tiempo libre se dedican a hacer investigación clínica, ¿no? Muchas veces, y tienen como mucho interés en escribir artículos y bueno, se hacen muchas preguntas que se pueden resolver gracias a los datos del registro de Cataluña, que tenemos, por ejemplo, pues 37.000 códigos ictus, ¿no? Ya con el tiempo está siendo un registro con mucho volumen de pacientes. Y hay un procedimiento para, aunque tú trabajes en un hospital, se pueden pedir los datos de todo el resto de hospitales, se hace una propuesta, se evalúa por un comité de ética y un comité científico, y después pues, se ofrece esta base de datos, y esto ha permitido hacer muchas publicaciones a lo largo del tiempo y tesis doctorales, muchas, más de 25 publicaciones, y creo que esto también es un refuerzo a los profesionales que bueno, que es muy importante también. Así que, para acabar, yo creo que me gustaría que os quedaras con la idea no de cómo tenemos el informe ni de cómo hacemos en Cataluña alguna cosa en concreto, sino que cómo creo que hemos conseguido llegar aquí, ¿no? Hay un trabajo en equipo, la gente está muy implicada, motivada, la mayoría de decisiones pues, se intentan hacer de forma consensuada, aunque el plan director, evidentemente, pues también, junto con las administraciones sanitarias, acaba pues, ordenando, ¿no? Y haciendo las instrucciones. También acompañar de mucha formación a todos los niveles, desde el hospital más pequeño a los intervencionistas del hospital más grande, y tener también el soporte de todas las autoridades sanitarias y entidades, que aquí hay mucha gente, ¿no? Implicada, cada vez más también los sistemas de información, del TIC, y, bueno, y estar todos trabajando muy a la una, sobre todo con todo el equipo muy implicado en la toma de decisiones y en la evaluación de los resultados. Muchas gracias.